Mi nombre es Yesenia Díaz, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Fermín Toro, Extensión Guanare. En la tarde de hoy les voy a hablar sobre el proceso de redactar. La redacción es considerada como el arte de escribir un hecho, un proceso, un suceso e incluso un sentimiento que haya sido observado, bien sea pensado o indagado. Sin embargo, este no se limita a la escritura, sino más bien es la forma o el hecho elemental de que debe ser escrito con gran coherencia y consistencia. Toda redacción necesita coherencia y cohesión textual. Antes de empezar a escribir es necesario organizar mentalmente esas ideas que se quieren trasladar a un papel. Una vez ordenadas en nuestra mente, es necesario identificar cuáles son las ideas primarias y las secundarias, elaborando así un esquema en las que se escriben en orden y de acuerdo a la importancia que tenga cada una. Es importante el orden de la oración, ya que de lo contrario, esta resultará carente de sentido. Asimismo, para aprender a escribir un texto no basta con aprender todas las reglas ortográficas y gramaticales, pero sí es importante también llegar a poseer un estilo propio de redacción. Al momento de escribir existe una gran diversidad de estilos y de formas de lenguaje. Casi toda redacción simplemente debe ir acorde a lo que el escritor debe expresar. ¿Qué es el estilo? El estilo es el conjunto de características o cualidades que diferencian y se distinguen la forma de escribir de una y de otra. Tenemos para redactar unas características que debemos tener en cuenta. Primero, la precisión, segundo, la claridad y tercero, la brevedad. Cuando hablamos de precisión, el texto debe siempre enfocarse en lo que le interesa al lector, sin rodeos, ni añadiduras, ni rebuscamientos inútiles, ni información de más. Debe expresar con exactitud el asunto, pero sin omitir los conceptos importantes. O sea, se debe usar unas palabras que comuniquen con exactitud lo que se quiere decir. Cuando hablamos de claridad, es la expresión de esas ideas o esos conceptos de una manera que facilite la lectura, para que estos capten las ideas con gran claridad. Cuando hablamos de brevedad, se trata de usar el menor número de palabras para así lograr que este mensaje sea completo y concreto y más claro. Así seguidamente tenemos unos principios para la redacción. Primero, la unidad. Cuando hablamos de unidad es cada cosa completa que se debe ubicar en cada párrafo. La autocontención es la acción, el efecto de contener por sí mismo. El estilo, ya lo dije, es la manera de cómo queremos plasmar ese texto. Concatenación. Concatenación es unir o enlazar una cosa con la otra. Apropiado es adecuado, el cual se destina la palabra que debemos apropiar a cada párrafo que vamos a escribir. Cuando hablamos de corrección, es la acción y el efecto de corregir o enmendar lo errado o lo defectuoso que encontremos en el párrafo. Seguidamente tenemos las fases para la redacción. Primero tenemos la planificación. Antes de realizar cualquier trabajo, cualquier escrito, debemos realizar un plan de trabajo, el cual nos permite organizar y distribuir ese tiempo que se dispone para la producción de ese texto y así definir esas características que tendrá ese escrito. Segundo, tenemos la organización. ¿Qué es la organización? No es más que reunir y organizar esas ideas, ¿verdad? Y que consiste en darle lugar a esas ideas en un orden a cada una, ¿verdad? Y así ubicarlas en un orden apropiado y espontáneo. Cuando hablamos de la escritura, lógicamente se trata de la escritura del texto. Allí se plasmará toda la argumentación, la sintaxis y el estilo que va a poseer ese texto.
Cuando hablamos de relectura y corrección, la relectura es revisar, ¿verdad?, exhaustivamente la redacción para así identificar aquellos errores y lugares oscuros que se encuentran en el texto. Estos se corrigen tantas veces sea necesario para conseguir la claridad del mismo. Y por último tenemos la redacción final. Ya una vez revisado ese borrador, debemos revisar exhaustivamente todas las fases que acabo de nombrar, y así esta es la que me va a llevar a cumplir ese objetivo que yo quiero lograr, que es la de comunicar con claridad y coherencia ese texto que yo quiero plasmar y así lograr un feliz término. Para lograr ese feliz término debo cumplir con unas reglas generales en la redacción. Toda redacción, no importa el tema o la extensión que tenga, pero debe ser de todo armónico, que tenga una lógica, que sea comprensible, que tenga un orden, una pulcritud, un sentido. Para ello es necesario tener en cuenta, primero, que debemos pensar bien el tema que se quiere proponer. Segundo, trazar ese plan de trabajo, como lo dije anteriormente, dentro de una planificación. Tercero, escribir con sencillez y naturalidad. Ser conciso, escribir con claridad, utilizar las palabras con precisión. Se deben evitar los barbarismos. Se debe usar correctamente los signos de puntuación. Asimismo, vamos a hablar de la gramática. ¿Qué es la gramática? La gramática se puede decir que es un grupo de principios o reglas y preceptos que rigen el empleo de un lenguaje en particular. En otras palabras, se puede decir que es el estudio de las reglas y principios de una lengua, que rigen la forma de cómo usarla y organizar cada palabra dentro de la oración. Cada idioma generalmente posee su propia gramática. Existe una gramática inglesa, italiana, entre otras. La gramática española trata así de establecer esas reglas para el uso correcto de las palabras de nuestro idioma. Dicho estos términos es utilizado para definir así las letras del alfabeto. La gramática posee unas características muy importantes. Primero, tenemos el verbo. Cuando hablamos del verbo, es esa parte de la oración que designa el estado o la acción de la oración como tal. Puede definirse también como una palabra que expresa la acción o la esencia del ser. También tenemos otras características que son los adjetivos, que son las palabras que nombran o indican esas cualidades, los rasgos y propiedades de los nombres o de los sustantivos que lo acompañan. Asimismo, los adjetivos son palabras que modifican al sustantivo, lo acompañan y le proporcionan la información de este como sus propiedades o sus características. Tenemos también los adverbios. Los adverbios es una palabra que complementa a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio, e incluso en las oraciones. Los adverbios expresan las circunstancias, y estos pueden ser de modo, lugar, tiempo, cantidad, afirmación, dudas, entre otros, siempre y cuando respondiendo a las preguntas cómo, cuándo, dónde, etc. También otra característica es la concordancia. Es un recurso gramatical de las lenguas para marcar las relaciones gramaticales entre los diversos constituyentes mediante unas referentes cruzadas. O sea, en otras palabras, cuando hablamos de concordancia es la igualdad del género y el número entre un adjetivo o artículo y sustantivo, y la igualdad del número y la persona entre el sujeto y el verbo. Así, otra característica también es la preposición, que es una partícula invariable que sirve para enlazar una palabra principal con su complemento. La gramática también tiene unas reglas. Cuando hablamos de las reglas gramaticales, también estamos hablando de las reglas ortográficas. Estas
son muy importantes a la hora de establecer una correcta comunicación escrita. Los errores de la ortografía pueden cambiar el sentido y el significado de un mensaje que se desee transmitir. Por ello es importante tener presente algunas reglas básicas a la hora de redactar. Todos podemos cometer algunos errores, ¿verdad? Pero es mejor evitarlo teniendo presente siempre lo que llaman las reglas de oro en la ortografía del idioma español. Por ejemplo, cuando vamos a usar la G, en la J, cuando usamos los tildes o los acentos, cuando vamos a usar las letras minúsculas, cuando vamos a usar las letras mayúsculas, en fin, todas aquellas reglas ortográficas que pueden permitirnos nosotros mejorar ese texto que queremos expresar. Por último, tenemos la importancia de la lectura y la redacción dentro de la comunicación. Cuando hablamos de la importancia de la lectura, reside en el hecho de que es a través suyo que el ser humano puede comenzar a recibir esos conocimientos de manera formal e insertarse en el proceso más complejo pero útil como es conocido la educación. La lectura siempre es atención, hay que prestar atención, concentración, compromiso, reflexión, todos aquellos elementos que te hacen un mejor desempeño para obtener un mejor resultado. Este actuará como un fenómeno que nos permite atentar contra aquella imaginación, crear nuevos mundos en nuestras mentes, reflexionar sobre ideas, conceptos abstractos, entrar en contacto con nuestro idioma o con otros y así mejorar la ortografía. Asimismo es la redacción. Es importante porque es sin duda de lo primero que tenemos que ocuparnos, ya que la redacción tiene que ver con casi todo: la claridad para comunicarnos con nuestras ideas, la buena impresión que causará nuestro trabajo, los efectos artísticos que queremos crear. Y si la manejamos bien y tenemos buen resultado, el 70% o el 80% de nuestros problemas del escritor serán exitosos. Aunado a todo esto, existen tres criterios importantes. Primero, el sintáctico, que es lo que es la correcta aplicación de los signos ortográficos. Segundo, el criterio semántico, que comprende todo aquello, el contenido del mensaje que sea justamente lo que queremos enviar o plasmar. Y por último, el criterio pragmático, que es todo aquello inherente a la respuesta o a la acción que queremos enviar en ese mensaje. Es por ello que a la hora de transmitir un mensaje escrito es necesario que quien lo emita tenga muy buena redacción para que justamente el contenido del mismo sea interpretado de un modo más eficaz y más efectivo. Todo esto ha sido lo que les voy a hablar en la tarde de hoy. Espero le haya sido de su agrado. Muchas gracias.